Hay episodios de la mitología clásica que han tenido un enorme éxito y han dado lugar a una larga tradición cultural que llega hasta nuestros días. Han inspirado todo tipo de manifestaciones filosóficas, literarias y artísticas y han impregnado también la cultura popular. Uno de esos episodios es el momento concreto en que Narciso se ve reflejado en el agua y se enamora de sí mismo. ¿Quién no lo conoce? Repasaremos primero este fragmento del mito, basándonos en gran parte en las palabras de Ovidio en su Metamorfosis, y analizaremos después su significado y relevancia para la cultura occidental. Veamos el vídeo. Un día de cacería, Narciso, sediento, se acercó a un lago cristalino para saciar su sed. Al inclinarse para beber, vio su reflejo en el agua y al instante quedó cautivado. La belleza que veía era tan perfecta que no podía apartar la mirada. Sin saber que se trataba de su propia imagen, se enamoró profundamente y creyó cuerpo aquello que era onda. Absorto en sí mismo, a su propio rostro se apegaba, se deseaba y se buscaba, y ardía al tiempo que encendía, tratando inútilmente de besar y abrazar lo que miraba, ignorando que era solo un reflejo lo que excitaba sus ojos. Olvidándose de comer y dormir, quedó allí inamovible, mirándose con ansia insaciable y quejándose de la imposibilidad de realizar su amor. Imposibilidad tanto más dolorosa cuanto que el objeto a quien se dirigía parecía, por todos los signos, corresponderle. ¿Cuántas veces dio besos en vano a la fuente engañosa? ¿Cuántas los brazos hundió para el cuello alcanzar que veía? Quienquiera seas, sal. Cuando te tiendo los brazos, libremente los tuyos alargas. Cuando río, me ríes. También he notado a menudo tus lágrimas y vierto las mías. Ese soy yo. Lo he sentido y ya no me engaña mi imagen. Ardo en amor por mí. Las llamas promuevo y padezco. Narciso dejó de comer, de beber y de cuidar de sí mismo. En su obsesión no podía alejarse del lago y poco a poco fue consumido por la desesperación, incapaz de alcanzar la imagen que tanto anhelaba. Finalmente, murió a la orilla del lago, atrapado por su propia vanidad. En el lugar donde su cuerpo cayó, nació una hermosa flor blanca, que hoy conocemos como la flor del narciso. Y hasta aquí el video. Pasemos al análisis. Narciso es uno de los personajes mitológicos que más ha cautivado a la cultura occidental. Ya en época romana adquirió muchísima popularidad, como atestiguan los más de 50 frescos que se han encontrado en casas de Pompeya. Después, y a lo largo de los siglos, dio lugar a incontables manifestaciones artísticas, algunas de las cuales os iré mostrando acompañando este análisis. Narciso es una figura polémica que se ha interpretado de formas contrapuestas. Por un lado, están quienes ven en el mito una advertencia moralista contra la vanidad y el amor egoísta, y por otro, quienes le atribuyen un sentido más profundo, de carácter místico o introspectivo. ¿No sería mucho simplificar reducirlo todo a la vanidad? ¿Y no sería mucho complicar querer ver a Cristo en Narciso? Ahora lo veremos. Empezaremos por la interpretación que hemos llamado introspectiva, que os sorprenderá porque es muy desconocida. Sor Juana Inés de la Cruz, escritora del Siglo de Oro, interpretó el mito de Narciso desde una perspectiva mística y teológica. En El Divino Narciso, asocia a Narciso con la figura de Cristo. Así, Narciso no se ahoga por amor a sí mismo, sino que se entrega por amor a la humanidad. Cristo Narciso se ve reflejado en las almas humanas, que actúan como un espejo en el cual puede contemplar su propia perfección divina. Narciso simboliza el deseo divino de unirse con su creación y viceversa, el anhelo de la humanidad por alcanzar a Dios. Además, Sor Juana reinterpreta la muerte de Narciso como un acto voluntario y amoroso, una metáfora del sacrificio de Cristo en la cruz. Sorprendente, ¿no? Sigamos con las interpretaciones atípicas de carácter introspectivo. Paul Valéry, poeta y ensayista francés, se sintió fascinado por este mito, al que dedicó varios poemas y textos. Para él, el encantamiento de Narciso con su propia imagen simbolizaba el proceso creativo, en el que el artista
se ve reflejado en su obra. En este sentido, la creación artística es un acto profundamente introspectivo. El creador dialoga consigo mismo en un intento por capturar su propia esencia. El mito de Narciso permitió a Valéry reflexionar sobre la autopercepción y el autoconocimiento. Para el poeta, la contemplación del reflejo propio simboliza el esfuerzo por comprender la propia existencia y el pensamiento reflexivo. André Gide, en su Tratado de Narciso, reflexiona sobre la identidad. Gide interpreta a Narciso como alguien que busca en su reflejo un conocimiento más profundo de sí mismo, una encarnación del artista que busca en su obra una forma de trascendencia. Gide sugiere que el arte no es solo una reproducción de la realidad externa, sino también una herramienta para que el creador explore y exprese su propio ser. Gide aborda asimismo la cuestión del individualismo. Narciso dirige su mirada hacia su propia esencia, lo que representa una ruptura con las expectativas sociales y una reivindicación del autoconocimiento como camino a la autenticidad. Gide, influido por la filosofía nietzscheana y el simbolismo, resalta la importancia de la autoafirmación y el valor de la singularidad del individuo. Narciso encarnaría la condición humana moderna, fragmentada, en busca de sentido y consciente de los límites de su propia percepción. Tomando como base las palabras del adivino Tiresias, Narciso vivirá hasta ser muy viejo, con tal de que nunca se conozca a sí mismo, que hacen clara referencia al conocimiento. Este mito se ha interpretado también en el sentido de la búsqueda de identidad. Vamos ahora con la interpretación moralista, que es, sin duda, la mayoritaria. En ella confluyen la original del propio Ovidio, el psicoanálisis de Freud y la popular actual. El mito de Narciso, de origen griego y difundido a través de las Metamorfosis de Ovidio, ha sido interpretado tradicionalmente como una advertencia moral contra los peligros de la vanidad, el egoísmo y el amor desmedido hacia uno mismo. Esta lectura clásica critica la incapacidad de reconocer y amar a los demás, mostrando cómo la obsesión con la propia belleza y la falta de empatía hacia los demás pueden conducir al aislamiento y, en última instancia, a la autodestrucción. El mito clásico advierte del peligro de idolatrar la belleza física, subraya la futilidad de la vanidad, que no solo no proporciona una felicidad duradera, sino que puede convertirse en una trampa mortal cuando la obsesión por la apariencia exterior reemplaza la búsqueda de valores más trascendentes. La tragedia de Narciso nos alerta del aislamiento emocional que resulta de la vanidad. Su obsesión consigo mismo lo incapacita para amar a otros y lo deja atrapado en un círculo de soledad y deseo insatisfecho. En efecto, si bien es necesaria una dosis saludable de autoestima, el exceso de autoadmiración conduce a la obsesión y al egoísmo. Aunque el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde no es una adaptación directa del mito, la conexión es clara. El protagonista se obsesiona con su belleza reflejada en el retrato, que actúa como un espejo de su alma. Al igual que Narciso, Dorian Gray está obsesionado con su propia belleza, que se convierte en el eje de su identidad y su existencia. En el mito clásico, el estanque actúa como un espejo que devuelve a Narciso su propia imagen. En El retrato de Dorian Gray, el cuadro cumple una función similar. Se convierte en el reflejo del alma de Dorian. Tanto Narciso como Dorian se definen por una relación superficial con su propia imagen. Narciso es incapaz de amar a otro que no sea su reflejo, mientras que Dorian, cegado por su belleza, cae en el vacío moral y espiritual. No hay duda de que una de las interpretaciones que más ha prosperado es la de Sigmund Freud, que emplea el término narcisismo para describir un estado psicológico en el cual el individuo dirige su libido hacia sí mismo, en lugar de hacia el mundo exterior. Freud introduce el concepto de narcisismo primario, refiriéndose a una etapa inicial del desarrollo en la que el niño dirige toda su energía libidinal hacia sí mismo. Esta etapa es necesaria para el desarrollo psíquico, ya que proporciona la base de la autoestima y el amor propio. El narcisismo secundario, según Freud, ocurre cuando la libido, que normalmente se dirige hacia los demás, se retrae hacia el propio yo, lo que puede suceder como mecanismo de defensa en respuesta a traumas, frustraciones o enfermedades. Freud ve en Narciso
un modelo de amor propio que puede manifestarse tanto de forma saludable como patológica. El narcisismo no es intrínsecamente negativo, ya que una dosis equilibrada de amor propio es esencial para el bienestar emocional. Sin embargo, cuando se vuelve excesivo, como en el caso del mito, puede llevar al aislamiento, la incapacidad de establecer relaciones genuinas y la desconexión de la realidad. La fascinación de Narciso, por su reflejo, ilustra el amor patológico hacia uno mismo, en el que no hay espacio para amar a otro como sujeto independiente. Esta dinámica puede observarse en las personas que buscan relaciones únicamente para alimentar su ego o validar la imagen que tienen de sí mismas. Freud relaciona el mito de Narciso con trastornos psicológicos como el narcisismo patológico o el trastorno narcisista de la personalidad. En estos casos, el individuo desarrolla una imagen idealizada de sí mismo, que a menudo esconde una fragilidad interna. En su lectura, Narciso no es solo un joven condenado por su obsesión, sino también un reflejo de los conflictos internos que definen la naturaleza humana. En la cultura popular actual, el mito de Narciso se vincula con el trastorno narcisista de la personalidad y se interpreta como una advertencia sobre las consecuencias de una autoestima excesiva y desconectada de la realidad. También guarda una relación especial con la cultura de las redes sociales, donde muchas personas buscan constantemente validación y admiración a través de likes, comentarios y seguidores. La obsesión por proyectar una imagen idealizada de uno mismo, muchas veces a través de selfies, puede interpretarse como una forma moderna de enamoramiento del propio reflejo. En un mundo cada vez más globalizado pero paradójicamente aislado, el mito de Narciso se utiliza para criticar el individualismo y la falta de empatía. El ensimismamiento y la desconexión de los demás pueden llevar, como en el mito, a una vida vacía y solitaria. Y esto ha sido todo. Me encantaría que dejaras un comentario con tu opinión y te recuerdo que puedes dar un like y suscribirte al canal si te ha gustado. Hasta la próxima.